buenas noches para todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa La Noticia Eres Tú. Estamos transmitiendo desde nuestro templo Excalibur en Barcelona y hoy este programa está dedicado a ti, a nuestra audiencia en la nube, donde vamos a hablar de las noticias que están sacudiendo el mundo y más específicamente a nuestros jóvenes. Vamos a hablar de los Terians, ese nuevo fenómeno que está en todas las redes sociales, en TikTok, en medios de comunicación, en todos lados. Y nos llama la atención cómo estos jóvenes con máscaras de lobos, de perros, de gatos, han inundado todas nuestras pantallas y no sabemos realmente qué está pasando. ¿Es una fragmentación de la identidad humana? ¿Estamos renunciando a nuestra naturaleza como humanos? Vamos a ampliar este tema y me gustaría que Linda, que es una de nuestras invitadas el día de hoy, nos hable un poco al respecto. Claro que sí, Luz. Y como dicen aquí en España, vamos a ello. Bueno, empecemos por revisar el término Therian. Viene del griego Therion, que significa bestia, y Anthropos, que significa hombre. Entonces encontramos a personas del género humano, principalmente adolescentes, que se identifican con animales, perros, zorros, lobos, incluso cocodrilos y, bueno, felinos. Es importante resaltar que, por ejemplo, la comunidad Therian de Argentina dice que esto es algo involuntario, que es algo con lo que se identifican, que se sienten así, pero no es una decisión que ellos hayan tomado y tampoco es un hobby, sino que realmente es su identidad y hace parte de quienes son. Esto es muy importante. Entonces nos encontramos con jóvenes adolescentes que corren, saltan, se desplazan en 4 puntos de apoyo o en 4 extremidades, usan máscaras, colas, otros accesorios para representarse como ese animal. Y es un fenómeno que se ha viralizado en los últimos tiempos, principalmente en México, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y España. También en Colombia se han visto casos. Se viralizó hace poco, principalmente porque en Argentina un grupo de adolescentes empezaron a perseguir a una compañera suya del colegio, desplazándose así en sus 4 extremidades, ladrando como perros. La chica pues inicialmente pensó que se trataba de un juego, pero sucedió que uno de los compañeros la mordió, la agredió físicamente y ya a partir de ahí pues empezó a generar toda la controversia y el debate porque ya empieza a ser un problema de salud, ¿no? En el momento en que una persona muerde a otra con la excusa de que se siente perro y no humano. Otro dato importante es que actualmente el hashtag Therian tiene más de 2 millones de publicaciones en la plataforma TikTok y algo que me parece también muy llamativo es que están organizándose en lugares de encuentro como plazas, parques, sitios públicos, pero también en universidades. Por ejemplo, en México se han organizado y se han realizado encuentros en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de ese país, y en Colombia en universidades como la Universidad de los Andes y la Javeriana. Importante mirar también ese contexto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del contexto psicológico con nuestra doctora, la psicóloga Laura. Bien nos decía Linda que los Therians son las personas que tienen una identificación psicológica, emocional o espiritual que se manifiesta en la sensación o en el reconocimiento de un animal. Es aquí donde los adolescentes han entrado a manifestarse y lo hemos podido ver, como bien nos decía también Luz, en las diferentes pantallas, en las redes sociales, han inundado ahora todas las noticias. Entonces, para poder hacer una intervención fortuita al respecto, es necesario que conozcamos qué pasa en la adolescencia. Los adolescentes pasan por una etapa crucial y es el poder independizarse de sus padres y también el reconocimiento de ellos ante la sociedad, y para hacerlo necesitan mostrarse diferentes y necesitan entender cómo quieren verse, cómo quieren proyectarse. Sin embargo, la forma que se ha utilizado para ello es irse al lado opuesto, por lo cual nos podemos preguntar, pero si yo le enseñé esto, yo le dije que debía ser siempre blanco, y yo le dije que esta era la forma correcta de vestirse, y vemos que empieza a ser todo lo contrario. Tienen la necesidad de ser disruptivos y de mostrarse diferentes ante la sociedad, pero para ello primero necesitan de ser diferentes con sus iguales y con sus cercanos, que en este caso son sus padres. Por eso han encontrado una forma nueva de hacerlo. Anteriormente
con las tribus urbanas pudimos ver que usaban ropa diferente, usaban maquillaje diferente, inclusive empezaban a tatuarse, empezaban a usar piercings y diferentes cosas como para decir, mírame, lo estoy haciendo, pero a mi manera. Es como una voz. Pero en algún punto es necesario que nosotros nos preguntemos si están dentro de los límites o han pasado a un proceso psicológico mayor. ¿Por qué? Porque también se han registrado casos de que hay adolescentes que están pidiendo una caja de arena para hacer sus necesidades, están pidiendo comida de animales para alimentarse y sabemos que esto ya ha traspasado los límites de lo que consideramos normal. Entonces, para todas las personas que nos rodean y para nuestros cercanos, y si tú tienes un hijo adolescente, es momento de que nos preguntemos dos cosas. Uno, ¿es una exploración simbólica o es una forma de pertenencia? Y por otro lado, ¿las máscaras son una forma de tramitar su malestar o son un indicador de un sufrimiento mayor? ¿Qué opinas? Te leemos. Bueno, muchas gracias, Laura, por esa intervención y esa apertura que nos das. Lo que vemos aquí es una renuncia voluntaria de la persona a su dignidad como ser humano. Entonces, históricamente el humano ha buscado siempre elevar su mirada y buscar en cosas elevadas, altas, su propósito, llegar a la espiritualidad. Pero aquí vemos lo contrario, aquí vemos una involución. Aquí vemos un grupo que quiere llevarte a pensar como animal, a comportarte como animal, a bajarte de tu categoría o de tu estatus o del lugar que ya tienes como ser humano, a ponerte en condición de animal, que biológicamente tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Porque si un perro o un terrier se considera perro, pues entonces le vas a dar comida para perro y luego le va a dañar los riñones. Estamos viendo una generación que por miedo a enfrentar los problemas que se le presentan en el mundo, entonces prefiere retroceder, prefiere involucionar, prefiere buscar ser un animal que no tiene responsabilidades porque es más difícil para él ser humano y tomar la responsabilidad de las riendas de su vida y saber que de él depende la dirección, la conducción y elevar su vida a unos propósitos más eternos, mayores, superiores. Es una vía de escape peligrosa que deshumaniza al alma. Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de ver, cuando un joven se identifica con un animal, con una máscara de un lobo, con un gato, con un perro, con diferentes animales, estamos ante una metáfora emocional. Recordemos que desde tiempos inmemorables, ancestrales diríamos, el hombre ha tomado los animales como una guía espiritual, como un tótem. Por ejemplo, en la cultura china tenemos que cada año está representado con un animal que es un guía espiritual para el año, la energía de ese año, cómo va a ser. Y hoy en día esto va más allá. Este ya no sería una metáfora como tal, sino una identificación real, es una nueva realidad que le están imponiendo a nuestros jóvenes. Entonces, quisiera que Azucena nos hablara un poquito más del tema. ¿Qué pasa cuando esto ya deja de ser simplemente algo simbólico y se está volviendo su realidad? Azucena, por favor, háblanos más del tema. Gracias por la pregunta, Luz. Es muy interesante. Una persona busca identidad, está configurando la personalidad y lo que quiere es, por ejemplo, digamos el caso del lobo que tú mencionabas, es un mamífero, nos parecemos porque somos mamíferos, es un carnívoro, bueno, puede ser que en algunos aspectos nos parezcamos en eso, pero tiene unas características y las características es que es inteligente, que es sociable entre su manada y que además tiene unas altas capacidades de adaptación. Una persona puede tener la carencia o la falta de esa adaptación o de esa capacidad de poder entrar en sociedad o de sociabilizar y entonces busca las características que tiene el lobo o busca las características que ese animal le está proporcionando. Pero ¿qué tal si les podemos mostrar y presentar que nosotros podemos buscar otras características y son las características que por naturaleza nos definen porque nuestra identidad nuestra vida está escondida en Cristo y tenemos unas características superiores, un nivel espiritual superior. Entonces cuando nosotros podemos ver este nivel, recordemos las palabras del apóstol Pablo que nos decían, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, nos vamos transformando de gloria en gloria
porque vamos viendo a esa imagen del celestial. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar la imagen del terrenal? ¿O por qué tenemos que mirar la imagen del animal si tenemos una imagen superior? Y vamos a alcanzar esa imagen si nosotros estamos mirando hacia ella. Laura, ¿qué consecuencias tiene para un adolescente que está en ese proceso identitario estar en este circo, en este espectáculo mediático de hoy en día con los Therians? Bueno, Luz, como bien les estaba explicando al principio, la adolescencia es un proceso de identificación donde la persona reconoce quién es, qué quiere ser y hacia dónde ha de proyectarse. Sin embargo, al encontrarnos involucrados e inmersos en las redes sociales, el adolescente puede perder ese foco y esa búsqueda por saber quién es y saber en qué quiere convertirse y empezar a satisfacer a sus seguidores. Entonces, lo que va a hacer es que va a potenciar su conducta y va a seguir generando contenido para que todas las personas que lo sigan puedan verlo y puedan hacer comentarios al respecto. Al ser las redes un espacio no controlado, esto convierte a nuestros adolescentes en blancos fáciles de vulnerar. ¿Por qué? Porque no tenemos controlado lo que puedan estar sintiendo respecto de todos los comentarios que hagan las personas que están a su alrededor, y esto puede afectar de manera directa a su desarrollo y por supuesto a su autoestima. Recordemos que están en un proceso de construcción de lo que son, y si se ven vulnerados y si se ven burlados inclusive, pueden desencadenar diferentes cuadros de ansiedad, inclusive depresión, que son las temáticas que hemos mencionado en los antiguos programas con las diferentes psicólogas que se han presentado. Entonces, para poder evitar esto es importante y es necesario que estemos atentos a todos nuestros adolescentes. Bueno, quizás este fenómeno no sea aislado. Hemos visto por muchos años que han existido tribus urbanas, han existido estos grupos que se han identificado con animales a lo largo de la historia. En los 90 hubo grupos que se identificaban con estas nuevas tendencias de animales. Linda, nos gustaría que nos amplíes un poco más el tema, porque estamos viendo simplemente una versión digital de algo que ya había existido previamente y que en este momento tiene muchísima más visibilidad. Bueno, Luz, esta pregunta es muy interesante. Realmente la base de lo que origina este fenómeno es algo que, como dices, siempre ha existido, es esa búsqueda de identidad, y como nos decía ahora Laura, justamente en la adolescencia es donde el cerebro empieza a darle significado a esa identidad, a querer replantear, a querer buscar los límites, a querer contradecir y ver hasta dónde puedo llegar y ser diferente de lo que me enseñaron mis padres. Sin embargo, creo que no es solo que ahora tenga mayor visibilidad. Por supuesto, si antes, hace 50 años, tú de repente te sentías diferente, decías, hoy no me siento como igual a los demás, igual al resto de los humanos, pero pasaba, ¿no? No sabías qué palabra ponerle y ya está. Hoy en día un niño pone en un buscador, no me siento igual al resto de los humanos, y tiene 1000 etiquetas para ponerle a esa sensación. Entonces, en las redes sociales, en los medios de información, el niño y el adolescente encuentra un montón de salidas distintas, y eso puede ser lo que genera una mayor visibilidad de este tipo de divergencias. De otra parte, algunos investigadores apuntan a que esas nuevas crisis de identidad que vemos que son mucho más profundas están también relacionadas con unos vacíos en torno al Estado y a las instituciones. O sea, se percibe una mayor sensación de vacío, de falta de que los contenga un Estado, una institución, una sociedad, y en general también hay una ruptura de todas las estructuras tradicionales, por ejemplo la estructura de la familia, el hecho de que muchos niños hoy crecen alejados de sus padres, solo pasan 1 hora o 2 horas con su madre. Eso también genera una serie de conflictos internos en los niños y en los adolescentes que les cuesta mucho más trabajo poder generar su identidad y saber realmente quiénes son. Entonces, claro, si tenemos una persona, un preadolescente o un adolescente que desde su infancia ya sentía como una incomodidad con su cuerpo, como que no encajaba, va a encontrar aquí una respuesta, algo que le da lógica a su sentimiento o a su pensamiento, y va a encontrar como una aceptación dentro de un grupo. Entonces es como una salida rápida
que el entorno le está ofreciendo. Sin embargo, aquí hay algo importante, y es que no se trata de que estos chicos tengan una disfunción o que no tengan la capacidad de actuar como seres humanos. Ellos están conscientes de lo que hacen. Ellos pueden ir al colegio, pueden trabajar, pueden hablar, pueden estudiar, pueden relacionarse como seres humanos, pero eligen no hacerlo. Y además dicen que no es una elección. Entonces se están desligando de esa responsabilidad. Qué importante sería, como decías ahorita tú, Azucena, que podamos llevar a nuestros hijos a poner los ojos arriba, a mirar más allá, a que sí puedan asumir responsabilidades, a que vean que la voluntad es un medio por el cual ellos pueden construir un proyecto de vida exitoso, lograr muchísimas cosas y no desligarse y decir, no, es que esto es algo que a mí me pasa y no puedo hacer nada al respecto, es involuntario y yo aquí no tengo cómo manejar la situación, sino necesitamos empoderar a nuestros niños, darles las herramientas para que ellos sean los dueños de su vida y quienes se encaminen y tomen las decisiones de lo que quieren llegar a ser. Los investigadores han visto que algunos de los miembros de estas comunidades han sufrido de abuso, de violencia intrafamiliar, de acoso, y este es como un refugio. En ese sentido, el refugio le está ayudando al individuo a sobrevivir y puede ser algo bueno. Pero en general, la gran mayoría de los chicos que dicen que son Therians no tienen un trauma suficientemente grave como para necesitar ese refugio. Entonces, estamos viendo que algo que para un chico puede ser una necesidad de supervivencia, para otros chicos se convierte en un discurso que tiene que repetir. Y si además, al ponerse unas orejas de lobo y una cola de lobo y hacer un baile y subirlo a TikTok, gana likes y gana seguidores, lo va a repetir, no porque sea su identidad, sino porque le está generando una validación emocional en la sociedad. Entonces, va a empezar a borrarse su identidad real y a asumir una identidad que le impusieron, no porque la necesitaba, sino en este caso sí, por moda. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y poder darle a nuestros hijos las herramientas para que ellos sepan realmente quiénes son y no tengan que adoptar identidades postizas o creadas por otras personas para sentirse validados. Ahora vamos al hogar. ¿Qué debe hacer un padre cuando su hijo se identifica como Therion? ¿Cuál debe ser esa primera reacción? Laura, cuéntanos. Bueno, antes de decir cuál es la reacción propicia ante una situación como estas, es importante que sepas, padre, que te encuentras quizá en esta situación, es que la forma en cómo reacciones habrá de cerrar la puerta definitiva en la relación que tienes con tu hijo durante esa etapa, o la dejará entreabierta para que puedas intervenir de manera correcta y desde el apoyo emocional que puedes ofrecer como su vínculo de apoyo. Entonces, la primera reacción, la que debería ser la ideal, es mostrarse neutrales ante esta situación o ante la exposición o ante la confesión de tu hijo que pueda estar sintiéndose o persiguiéndose de tal manera. ¿Por qué neutrales? Porque si te ríes, considerará que lo estás invalidando. Pero si te molestas, lo que sucederá es que pensará que no lo vas a entender y que para no desgastarse explicándote una cosa que tú no vas a entender, pues mejor simplemente no lo hace y corta con cualquier explicación que pueda llevarte a ti a la respuesta y a la ayuda de tu adolescente en casa. Entonces, una vez teniendo en cuenta de que debes actuar neutral, debes hacer la pregunta clave. ¿Cómo lo vives tú? Es preguntarle eso a tu hijo para saber desde qué perspectiva te está hablando. Si lo habla como un juego y le parece divertido, si lo hace desde la aceptación social porque todos sus compañeros lo hacen y le parece que está bien ser partícipe de este auge, o si te puede dar una respuesta más preocupante que te lleve a que intervengas de manera rápida con un profesional de la salud, que pueda ser un psicólogo o un psiquiatra. En el caso de decirte que se siente solo, que se siente aislado, que se siente incomprendido, es allí donde tú debes actuar, porque recordemos que los adolescentes, aunque traten de llevarnos la contraria, son la manifestación de todos los lineamientos y la estructura que les dejamos en la primera infancia. Bueno, y por último, tenemos que evaluar la funcionalidad de la palabra y no basarnos y hacer énfasis en la etiqueta, porque como bien
he dicho en diferentes ocasiones es que cuanto más le digas que no, ellos van a hacer que sí, porque es la etapa la que los lleva a ese punto de hacer lo opuesto, de hacer lo contrario a lo que los papás consideran o esperan que es lo adecuado. Por lo cual debemos fijar las pistas necesarias para que ellos puedan salir de esa etapa prontamente o para que puedan entender que no es chistoso, no es gracioso, no les hace bien, no los conduce al camino correcto al cual ellos quieran proyectarse. Pero es necesario que tú como papá lo conozcas lo suficiente para saber cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades y hacia dónde debe enrutarse para mantener el camino hacia ese desarrollo como potencial profesional. Entonces, para ello es necesario que identifiques si este punto, esta manifestación en la que está afectando su funcionalidad. ¿Cómo lo puedes saber? Primero, si está comiendo bien, si lo hace en sus tiempos libres, pero igual asiste a la escuela, está con sus compañeros, tiene sus momentos de diversión y se mantiene como la conducta considerada sana, entonces sabemos que no es más que una manifestación del adolescente. Por el contrario, si vemos que empieza a aislarse, que considera que no es comprendido, que no pertenece, que no se siente identificado con el cuerpo que tiene en este momento, entonces sabemos que nos encontramos ante una situación compleja y que es necesario una intervención profesional, como bien les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque va a empezar a manifestar que quiere comer otro tipo de cosas, que quiere estar en otro tipo de entorno, lejos de la humanidad o de la sociedad que es de donde hacemos parte. Entonces, para cerrar, recuerda, primero, mostrarte neutral. Segundo, no juzgues. Procura entender desde qué perspectiva te está hablando tu hijo. Y tercero, identifica si debes preocuparte porque está teniendo una reacción que está por fuera de lo considerado sano e interven de manera propicia. Bueno, todo esto visto desde un punto de vista psicológico, pero si hay alguna manifestación que ponga en riesgo la salud física, pues es necesario que un doctor nos cuente al respecto. Entonces, por eso, Azucena, cuéntanos. De acuerdo, Laura. Como lo había mencionado antes, esto puede tener implicaciones fisiológicas deleterias para el organismo de la persona. Entonces, pues obviamente un medicamento que está diseñado para un animal no va a ser lo mismo que para un paciente o para un ser humano. Sin embargo, a la pregunta inicial que nos hace Luz, que es ¿qué debe hacer un padre cuando escuche que su hijo le dice yo soy un Therian o me percibo como un Therian? ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer el padre es escuchar al hijo. Ese es el primer punto, escuchar sus argumentos. ¿Por qué quiere ser esto o aquello? El hijo te dirá los argumentos y tú vas a escuchar, vale, ¿tú desde cuándo deseas ser de tal o cual manera? Entonces el hijo o el niño o la persona te dirá, no, pues es que hay un movimiento en redes sociales y yo estoy viendo en TikTok y me parece que yo me identifico con ellos. Previamente a eso, ¿tú querías ser un Therian? Tu hijo probablemente te dirá no. Entonces tú vas a hacer el uso de la capacidad de introspección de tu hijo para decirle, vale hijo, entonces esa no es una idea tuya, esa idea te la vendieron y tú la compraste. Ahora tenemos otra idea y esa idea es superior. Y no es de ahora, es de siempre, y es nuestra identidad, el diseño original, desde cuando Dios nos dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, y varón y hembra los creó, hizo al hombre y lo hizo conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza, queriendo que ese hombre sea elevado en naturaleza, queriendo que esté superior, por encima de, también le dice, señoreará sobre las bestias del campo. ¿Qué haces tú como bestia? ¿Qué haces tú agachándote? ¿Qué haces tú en cuatro patas? Si tú eres un ser de luz, ser erguido, que está conectado con la fuente, que va hacia arriba, que pone la mirada en las cosas de arriba, por favor, agacharte y mirar las cosas de la tierra te distrae del verdadero propósito. Así que pienso que si tu hijo puede entender, si tu hijo por sus propios medios puede llegar a esas conclusiones, pues va a ser libre de que caiga en estas redes, que son las que realmente nos están queriendo separar del verdadero propósito de nuestra vida.
Bueno, Linda, tú como madre de un niño pequeño, de un niño que se encuentra en la primera infancia y que está viendo el fenómeno de los Therians no como algo aislado, sino como una nueva realidad que están construyendo para nuestros niños más pequeños, ayúdanos con un pequeño resumen, 3 puntos claves que debe tener en cuenta todo padre de familia que nos está viendo en este momento. Bueno, Luz, pues te cuento que justamente ayer mi hijo de 3 años llegó del colegio con una máscara de un animal. Yo inmediatamente le pregunté, ¿de qué es tu máscara? Y me dijo, es de una abeja. Y yo le dije, ¿tú eres una abeja? Me dijo, no, yo soy un niño. Y se reía. Él tiene solo 3 años, pero él tiene claro que él no es un animal, que él es un niño. Y es muy importante que nuestros hijos tengan claro quiénes son. Sin embargo, esto es algo mucho más profundo y mucho más complejo, porque incluso si a mí me preguntan quién soy yo, es difícil definirlo. Lograr encontrar nuestra identidad es algo bastante profundo y complejo, pero como nos decía Azucena, nuestra identidad está en el Señor, en nuestro Dios. Venimos de Él, de nuestro Padre. Entonces, para hacerlo de manera muy práctica, resumiéndolo en 3 puntos clave, lo primero es que el niño sepa que es importante dentro del núcleo familiar, escucharlo activamente, validar sus emociones, saber qué es lo importante para él, qué es lo que le gusta. En segundo lugar, también es clave que él tenga una narrativa de historia personal, que le hablemos de su familia, de su historia, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cuál es la comunidad a la que pertenece, porque nosotros, en la medida en que sabemos de dónde venimos, podemos también proyectar hacia dónde vamos. Esto es algo muy importante. Y un tercer punto es acompañarlo en el error. Es importante que cada vez que el niño se equivoca, podamos reflexionar con él y ver qué fue lo que estuvo mal, qué pudo haber hecho mejor. De esta manera el niño va a ver sus debilidades como una oportunidad para ser fuerte, para volver las fortalezas, y no va a quedarse frustrado en un error que cometa sintiendo o pensando que es débil. Y tampoco va a llegar a un extremo de querer evitar a toda costa cometer errores, sino que va a saber que está bien equivocarse, que está bien tener debilidades, pero que él puede ser fuerte, él o ella pueden ser fuertes. Entonces, desde ahí, vuelvo y digo, vamos a darle todas las herramientas a nuestros hijos para que puedan validar su identidad, para que sepan quiénes son, para que sepan que son importantes, que son valientes, que son fuertes, que son inteligentes. Eso empieza a generar en ellos esa identidad y les da una fortaleza y una confianza que nadie les va a poder quitar después. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacer parte de este programa. Queremos leerte en los comentarios, queremos saber qué piensas, queremos saber si estás de acuerdo con este nuevo movimiento, si debemos apoyar este movimiento de adolescentes que se identifican con animales, o por el contrario, debemos tomar acción. Dinos qué estás haciendo tú con tus hijos, con tus niños que están en el círculo más cercano. Queremos leerte. Gracias. Europa ha encontrado su arma secreta. No son aranceles ruidosos, son leyes silenciosas para excluir a las empresas chinas de sus contratos. Se llama Reglamento de Subvenciones Extranjeras, un filtro diseñado para dejar por fuera a quien juegue con ventaja estatal. Pero esta estrategia de cerrar la puerta al extranjero tiene un eco milenario. En la Biblia, Nehemías levantó los muros de Jerusalén. Cuando los extranjeros quisieron ayudar para infiltrarse, su respuesta fue clara: ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías no solo usó piedras, usó inspecciones y vigilancia. La Unión Europea hoy no usa lanzas, usa burocracia para asegurar que solo los suyos construyan el futuro. Ayer fueron murallas para proteger la fe. Hoy son murallas legales para proteger la economía. El objetivo es el mismo: control total del territorio. Entonces, ¿estamos ante la protección total o ante el miedo a la competencia? Te leo en los comentarios. Muy buenas noches, mis hermanos. Bendito el Señor por esta semana que está llegando a su fin. Ha transcurrido una semana maravillosa, llena de regalos, llena de cosas bonitas, también llena de, tal vez, probablemente, de algunas dificultades. Pero hemos llegado a la pausa. Vamos a respirar, vamos a concentrarnos en las palabras que voy a decir a continuación. Respira profundo, olvida todas las dificultades que tienes al día de hoy, ponlas
a un ladito en tu mesita de noche o al lado de donde estés. Respira nuevamente. Vamos a enfocarnos en lo que vamos a hablar. Primero que todo, la buena noticia. El Señor Jesús vino, entregó su vida y pagó un precio por ti y por mí. Esa es la noticia más maravillosa que no debemos olvidar ningún día. Cuando abramos nuestros ojos, en lo primero que debemos pensar es en ese precio que el Señor pagó por nosotros, lo cual garantiza que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Que es automático. Habrá que hacer cositas en el camino, pero por lo pronto tenemos una tarjeta de invitación. Y eso es gracias al precio que pagó nuestro amado Señor Jesús. Las últimas palabras del Señor Jesús las encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice, consumado es, dijo el Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir consumado es? Una de las cosas que más me gustan del derecho es que precisamente el derecho es como el Señor ha regido desde el principio toda su obra. Todos sus preceptos son el más puro y delicioso derecho. Cuando el Señor Jesús dice consumado es, está hablando de un trato, de un negocio que fue culminado, que fue consumado. Una misión que fue hecha a cabalidad, a completa cabalidad. De eso está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué negocio era ese? Pues era la vida del Señor Jesús por la vida del resto de la humanidad. Es decir, que el acusador de ninguna manera tiene poder sobre aquellos lugares, territorios, reinos o personas donde el Señor Jesús tenga el señorío. Entonces nuestro negocio realmente es verificar cada día desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, que sea el Señor Jesús quien tenga señorío sobre nuestra vida. Y esa es la pregunta que deberás hacerte hoy. ¿El Señor Jesús tiene señorío en tu vida? ¿Te riges por aquello que el Señor Jesús ha planteado como estilo de vida, no como una religión, sino como estilo de vida? No es parecer, es ser. Es la naturaleza que sale de ti, porque la semilla fue puesta y eso es lo que somos. Y ninguna acusación que se haga en contra de aquel que es leal al Señor Jesús prosperará en ningún estrado. No hay poder para aquel que acusa a los hijos de Dios. Entonces, vuelvo y te digo, ¿qué hacemos buscando aprobación en un mundo injusto que asesinó al único hombre perfecto que hay, si nuestra razón de ser es nuestro Señor Jesús? En Él vivimos, en Él permanecemos, en Él somos. De otra parte, y para hacer una pequeña pausa de la pausa, quiero recomendarte un libro maravilloso que me estuve leyendo en estos días. Es de una autora española que se llama Nazaret Castellanos y se titula El puente donde habitan las mariposas. ¡Qué maravilla, qué ingenio, qué delicia haberme leído este libro! Creo que lo subrayé casi todo de lo maravilloso que es. Un compendio lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de ciencia, pero también lleno de amor y aquellas cosas abstractas que los que no pueden percibir las cosas supernaturales no pueden ver y no aceptan como una verdad. Entonces es súper recomendadísimo. Un saludo a mi amigo Byron, que está en Estados Unidos de América. Este libro te lo recomiendo especialmente, que me habías preguntado si tenía alguna fuente sobre las cosas que he dicho en algunos programas. Esta es una fuente importantísima que recopila la ciencia de cientos de años de conocimiento del ser humano y el tema básicamente es la epigenética transgeneracional y cómo nosotros podemos, gracias a la plasticidad neuronal, modificar nuestro carácter, modificar nuestros hábitos, modificar nuestra conducta, incluso impactar el ADN, porque hasta eso es modificable. Y ahora sí, el momento de la pausa. Quiero primero compartirles un pensamiento de un psicólogo y pensador muy famoso de Estados Unidos. Y aquí va. No amas
cuando encuentras a la persona perfecta, sino cuando llegas a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. El amor no es un puerto, sino un proceso de navegación en un mar abierto. Y con este pedacito de sabiduría comenzamos entonces nuestra pausa. Sam Kim es el autor de ese párrafo que les acabo de compartir. Entonces, ¿cómo lo decimos nosotros en Biblia? Según las Sagradas Escrituras, ¿de qué estamos hablando? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora vamos a ver cómo nos define el amor un poeta, ensayista y escritor mexicano llamado Octavio Paz, Premio Nobel en el año 1990. El amor es una apuesta temeraria por la libertad, y no solo por la propia, sino por la del otro. Amamos a un ser mortal con sus arrugas, sus dudas y su inevitable final. Si fuera perfecto o eterno, no sería amor, sería adoración a una estatua. Amamos lo que cambia, lo que sufre, lo que se equivoca. Amamos precisamente la imperfección que nos hace humanos. La perfección es inhumana porque el tiempo no pasa por ella. Pero el amor solo ocurre en el tiempo y porque somos tiempo. Amamos a través de la finitud. Por eso, el amor es la aceptación de la muerte. Porque al amar a alguien, aceptamos que ese ser se nos irá, que se transformará, que envejecerá. Amar es el intento de hacer eterno lo que es efímero. Octavio Paz. Podría parecer antagónico o contradictorio con lo que predicamos y lo que profesamos. Pero justamente el Señor nos ama en nuestra imperfección. Justamente el amor todo lo cree. Aun que en este vaso de imperfección, que aún en este vaso que no se ha completado, aún allí reside el amor para ser amado y para amar. Que tengas una buena noche. No olvides que hay un Dios en los cielos y que hay un Dios en tu pecho que nos ama y que dio la vida por nosotros. Te amo también entrañablemente. Un abrazo fuerte. Feliz semana. Nos vemos en 8 días. Aquí, en La Pausa.